Soberano Señor y Padre nuestro, sus hijos reunidos en este santo día, en las horas sagradas de este santo sábado, nuevamente para continuar con el estudio, para alabar, para glorificar su santo nombre. Gracias, bondadoso Padre, por permitirnos nuevamente la vida, la salud, tiempo de gracia, tiempo de misericordia a cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Continuamos, Señor, con mucho gozo el estudio de este libro, de este tema, de esta doctrina, la naturaleza que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre aquí en la tierra. Gracias porque nos ha permitido conocer al verdadero Cristo, al verdadero Jesús que nos puede entender, que nos puede socorrer, que nos puede extender a cada instante su misericordia cuando se la imploramos. Gracias, Señor, por ser nuestro sumo sacerdote que está en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo, dando nuestras súplicas, trabajando por cada uno de nosotros, que vayamos al arrepentimiento y que vayamos, Señor, en este proceso de santificación. Gracias, bondadoso Padre, por nuestros hermanos, sus familias, que en este momento nos reunimos. Gracias, bondadoso Padre, porque a través de estos años que ha permitido la existencia de este canal, muchas personas han sido bendecidas y lo serán en un futuro. Gracias por el trabajo de nuestros hermanos misioneros, por la literatura que se ha repartido y que ya comienzan a verse los frutos, Señor. Gracias, bondadoso Padre, siempre las damos porque dice su palabra que sin Él nada somos, sin Cristo Jesús nada somos. Necesitamos siempre estar unidos a esa vid. Bondadoso Señor, iniciamos el estudio implorando que por favor el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, que sus santos ángeles nos acompañen y que gracias por estos medios, estos recursos que nos permiten poder levantar la voz y mostrar lo que el Señor desea que se muestre al pueblo, al mundo entero, la predicación de este mensaje, la misión por la cual fue creada esta iglesia adventista, pregonar al mundo el mensaje de los tres ángeles. Bondadoso Señor, las damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, muy buenos días, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga y estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor porque en esta semana nuestros hermanos que tuvieron algún procedimiento de cirugías, procedimientos para buscar la sanidad, el Señor nos ha acompañado, les ha bendecido y los ha guardado. Y a todos nosotros, Señor, nos ha guardado también de todo mal y peligro, por eso estamos muy contentos, muy agradecidos. Y a pesar de las dificultades que tengamos en nuestro cuerpo, en nuestras día continuo, sentimos siempre que el Señor nos acompaña y nos saca adelante. Por eso estamos muy agradecidos. Yo sé que es también la voz y la gratitud de nuestros hermanos a nuestro Señor. Así es de que, hermanos, vamos a continuar con el estudio de este maravilloso y vital texto que nos ha permitido conocer la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza humana caída. Y eso nos permite conocer al verdadero Jesús, al verdadero Evangelio. Esto hace parte del verdadero Evangelio. El texto, el libro que estamos estudiando para las personas que por primera vez llegan a este canal, se llama La Palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Estos 100 años que hemos estudiado los iniciamos en 1852 y llegamos a 1952, época que el autor del libro, el pastor Ralph Larson, la denominó la época de la claridad
cuando la Iglesia hablaba con una sola voz con respecto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en el capítulo 18 de la sección 4, que es el nuevo pronunciamiento cristológico, y el autor del libro nos ha llevado a un examen de las fuentes. Un examen de las fuentes significa una revisión, un estudio, un análisis de esas tres primeras fuentes, de esas tres primeras publicaciones. Cuando hablamos de fuentes, nos estamos refiriendo a las publicaciones que aparecieron por primera vez en estos años 1956 en adelante, inclusive 1952, en donde ya la posición de líderes, de escritores, de editores de las revistas que circulaban por estos años para el mundo adventista, ya empezaron a hablar muy contrariamente a lo que durante 100 años se había escrito, se había predicado, se había compartido al mundo acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y de esas tres fuentes, vamos a recordarlas, hermanos. La primera fue en la revista Ministry, la segunda fue en el libro Preguntas sobre Doctrina, y la tercera, la que apareció en un libro escrito por Leroy Froom, Movimiento de Destino. Todos sabemos quién fue Leroy Froom, el papel que jugó en las reuniones con los evangélicos calvinistas de 1956, 1957. Hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios. ¿Quién fue este líder adventista para esos años? Y el autor del libro nos ha permitido conocer los análisis que él ha hecho a esta tercera fuente. Y ahorita recordaremos por qué él se ha centrado y seguiremos mirando esta tercera fuente. Porque una vez que él nos ha compartido las observaciones, el análisis que él le hace a las dos primeras fuentes, que fue la revista Ministry y lo escrito en los apéndices que tiene el libro Preguntas sobre Doctrina, cuando llega a la tercera fuente, él nos dice en una parte del libro, dice, hasta aquí, es decir, hasta el momento en que se han analizado esas tres fuentes, dice, hasta aquí estamos preocupados, muy preocupados acerca del uso de estas fuentes. Y por eso nos lleva a que examinemos, dice, con mucho detenimiento lo que se ha escrito en esta tercera fuente. Nos lleva también a que miremos, vamos a recordar esto, hermanos, que estas fuentes utilizaron trechos, dice él, o sea, fragmentos, trozos de escritos de algunos libros, no, sino revistas, pero la que más utilizaron fue lo escrito en una carta que nosotros la conocemos, la carta Baker, dejando a un lado lo que se había escrito hasta el momento acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo por Elena de White. Y por ejemplo dice, tenemos que mirar que el deseado de todas las gentes, él la califica como la obra cristológica más consciente y deliberadamente preparada y publicada. Fue deliberadamente preparada y publicada con un propósito, y era en mostrar al mundo cuál era la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y su obra, la obra de nuestro Señor
como sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero ¿qué hicieron? Este libro y muchas de las publicaciones que ya existían no fueron tomadas en cuenta. Todo lo subordinaron, es decir, todo fue dejado en segundo, en tercer lugar, y fue subordinado a una carta privada, que la conocemos como la carta Baker, ¿sí? Además de que a estas frases encontradas en la carta Baker, ellos le añaden sus interpretaciones. Y nos dice el autor, el pastor Rab Larson, que esto no es permitido en ninguna norma de estudios, que si se va a estudiar a un autor, en este caso fue la sierva del Señor, la profeta del Señor, Elena de White, pues lo más lógico era que hubiesen empezado por esa gran masa de publicaciones que ya existían y tener como referencia primera el deseado de todas las gentes, que es la obra, según él, la obra cristológica más consciente y deliberadamente preparada para eso, para mostrar la naturaleza del Señor Jesús, para que el mundo conociera la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y se remitieron simplemente a lo escrito en esta carta. Bueno, entonces si iban a usar las cartas, entonces ¿por qué no usaron, como él dice, esa gran masa de correspondencia que produjo Elena de White? Ella escribió muchísimas cartas, pero parece pues que hicieron una selección de una carta individual y el que hizo esa selección pues lo hizo de una manera muy consciente para los propósitos que esa persona o ese grupo de personas tuvieron. Además, dice el autor, sí, bueno, está bien, vamos a decir entonces que aceptamos que se hayan valido únicamente de la carta, de esa carta individual, particular, que es de algo que no está bien, pues en ninguna parte de la carta, en ninguna parte de la carta, nosotros ya la hemos leído y la tenemos en este libro para volverla a repasar. Elena de White dice que Jesús vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán. Entonces, esto es algo que va en contra de su metodología, de lo que ellos hicieron en la cristología, después de 100 años de cristología en cuanto a esta doctrina. Bueno, además, dice que en el libro Movimiento de Destino del señor Leroy Froom, él plantea su argumento con el título que ya conocemos que le colocó a esta sección cuando se refiere a la naturaleza del Señor Jesús. Utiliza para su argumento, dice que 19 sentencias que a partir de hoy vamos a empezar a estudiarlas una por una. O sea, las 19 frases, sentencias o declaraciones. Y esas 19 frases contienen 22 fragmentos de lo que él agrega a estas sentencias. Inclusive dice que hay fragmentos tan pequeños que apenas se usan 2 o 3 palabras. Los fragmentos de estos mismos artículos que están siendo usados para apoyar el punto de vista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán, esos fragmentos que sacaron mayormente de la carta Baker y otros de otras publicaciones de revistas, en ningún momento dice eso, que el Señor Jesús vino en esa naturaleza. Pero lo que ellos hacen es interpretarlo y lo agregan a las declaraciones
de Elena de White. Igualmente, él dice que esto que hasta ahora estamos recordando, todas estas, digamos, metodología que usaron, él lo llama como una violación inaceptable del contexto. Una violación inaceptable del contexto es lo que ellos hicieron. Tomaron frases o fragmentos, a esos fragmentos le quitaron las frases que antecedían a lo que están usando y le agregaron otras o le agregaron interpretaciones. O después de la declaración de Elena de White, le agregan, después de la declaración, o le anteceden o le agregan finalmente sus interpretaciones, como queriendo mostrar que esto es lo que quiso decir Elena de White. Interpretaciones colocadas sobre citas usadas en violación de contexto, contrario a la intención aparente del escritor. Dice que esto no puede ser admitido como una evidencia de que ella está diciendo lo contrario con respecto a la naturaleza del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? A las citas que usaron de Elena de White, le violan el contexto, mostrando aparentemente que esa fue la intención del escritor, decir lo contrario. Y esto no puede ser admitido en el análisis que está haciendo el escritor. Otro aspecto que miramos también, estamos haciendo un repaso, es el uso que le dan al término que usó Elena de White para referirse a la naturaleza humana del Señor Jesús, no como naturaleza impecable, sino como su carácter, su estado de ser un hombre que nunca pecó, un hombre que nunca estuvo en el estado de pecador. Y ella usa la palabra impecabilidad para referirse que él nunca pecó. Esa palabra la usan los intérpretes de Elena de White como si ella hubiera dicho que la naturaleza del Señor Jesús fue no caída, impecable, cuando ella nunca la usó con ese significado, con ese sentido. De esa manera, ellos han hecho que Elena de White, como la escritora, esté siendo representada como habiendo dicho exactamente lo opuesto que ella realmente dijo. Esta es la peor violación del contexto. Es difícil de imaginar una ofensa mayor en el manejo de la evidencia. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo él llama a esta metodología que usaron para poder mostrarle al mundo que Elena de White había cambiado entonces la interpretación, o que quizás no pudo expresar lo que ella quería expresar, y ya sabemos por qué, porque siempre la consideraron como una mujer que, por no haber ido a una universidad, por no haber tenido títulos, pues sus escritos eran defectuosos entonces, ¿sí? Porque así han querido mostrar que el deseado de todas las gentes es un libro entonces defectuoso o engañoso. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y quedamos entonces en el sábado anterior diciendo el pastor Rab Larson que el examen de estas fuentes, estamos en la página 142, hermano Carlos, de tal manera que el examen de nuestras múltiples fuentes es extremadamente inquietante. Ellas colocan delante de nosotros una violación del contexto inmediato, con las cuales estamos tremendamente desconfortables, es decir, estamos tremendamente
inquietos porque es algo que él lo va a llamar una metodología monstruosa, ¿sí? Lo que hicieron estos personajes. Para continuar entonces, vamos al segundo fragmento que dice: los otros 6 fragmentos de los 22 que están en el libro Movimiento de Destino. Acordémonos que él se centró en la tercera fuente porque es la que presenta la mayor monstruosidad metodológica. Dice: los otros 6 fragmentos que han sido tomados de artículos de revistas individuales no presentan violación del contexto inmediato, pero están presentando violación del contexto general. ¿Qué es un contexto inmediato? Cuando en el mismo párrafo, cuando en la misma inclusive frase, se hacen los cambios para violar el contexto o lo violan colocando interpretaciones que preceden a lo declarado por el autor, en este caso Elena de White, o interpretaciones que preceden lo que ella ha declarado. Dice: en aquellos artículos en particular, Elena de White no quiso expresar su convicción de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. En esos últimos fragmentos, 6 fragmentos, dice, ella no expresó abiertamente cuál era la naturaleza del Señor Jesús, pero eso no quería decir que entonces ella estaba diciendo lo contrario. Pero esos tienen que ser vistos en contraste con el contenido de fondo de sus escritos, en los cuales hemos encontrado aproximadamente 400 citas. Si en esos últimos fragmentos que ellos están, que el autor del libro, Leroy Froom, Movimiento de Destino, utilizó para su argumento, no decía nada acerca de la naturaleza humana del Señor Jesús, eso no quiere decir que ella estuviera expresando lo contrario. ¿Qué se debió haber visto? Se debió haber visto por lo menos las 400 citas que hay en donde ella hace declaraciones muy contundentes, donde habla directamente de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Dice: estas declaraciones constituyen el contexto general con las cuales los fragmentos interpretados tienen que ser comparados. Lo que ellos interpretaron lo compararon con las 400 citas que hay claras, como dice el autor, que hacen parte de esa época de claridad. No lo hicieron. Están violando el contexto general. Tienen que ser comparados con esas 400 citas. Y a través de esta norma, ellos también no pueden ser admitidos como una evidencia de que apoye la posición de que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída, que es lo que el señor Leroy Froom muestra como argumentos, estos fragmentos, en su libro Movimiento de Destino. Como investigadores, no se nos permite usar una evidencia en violación, ya sea de su contexto inmediato o su contexto general. Entonces, si estas fuentes, y especialmente la última fuente, que es la que estamos examinando, y lo repito varias veces, hermanos, para que nos quede claro, que es la de Leroy Froom en el libro Movimiento de Destino, no se puede admitir que eso sea evidencia cuando se está violando el contexto inmediato y el contexto general. Dejemos que el estudiante tenga en mente que si el trabajo del investigador, el trabajo aquí del investigador es el pastor Rab Larson, él hizo un trabajo de investigar acerca de lo escrito durante 100 años acerca de la naturaleza del Señor Jesús. Entonces dice: si el trabajo del investigador llega a descubrir en los escritos de Elena de White 400 declaraciones donde dice que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre, y de pronto encuentra 15 o 20 declaraciones
que este no es el caso, es un ejemplo que él está colocando, porque realmente no hubo ni una declaración donde ella escribiera lo contrario. Dice, y 15 o 20 declaraciones diciendo que él vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán. Y entre paréntesis dice, lo que realmente no es el caso, es un ejemplo que le está colocando. Las reglas de la evidencia requerirían que él, el investigador, informase que las primeras son la mejor valoración de la opinión del escritor. Aquí el peso de la evidencia sería el principio controlador. ¿Cuál es el peso de la evidencia aquí? Las 400 declaraciones acerca de la naturaleza humana caída del Señor Jesucristo. Sino que más bien declaraciones están siendo comparadas con interpretaciones. Entonces, aquí el peso de la evidencia sería el principio controlador. Pero en el caso que tenemos delante de nosotros, nosotros no estamos o el autor no está comparando declaraciones con declaraciones. El señor Leroy Froome no comparó declaraciones de Elena de White con muchísimas declaraciones de Elena de White acerca de la naturaleza humana no caída. Él lo que está haciendo en su libro, lo que hizo en su libro, fue comparar interpretaciones con las declaraciones de Elena de White. Uno no puede comparar declaraciones con interpretaciones de otro autor o de otra persona. Se deben comparar declaraciones del autor con las declaraciones del mismo autor en otros libros, en otras revistas, en otras publicaciones. En este caso, el peso de la evidencia está claramente al lado de las declaraciones. Es decir, el peso de la evidencia quiere decir en quién se deben centrar los lectores, en interpretaciones de autores. El peso de la evidencia se debe centrar es en las declaraciones que el autor ha hecho en todos sus escritos, en todas sus publicaciones. El único factor que puede alterar las conclusiones anteriores sería la cronología. Si el investigador encuentra 15 o 20 declaraciones posteriores en el tiempo a las 400 declaraciones, vamos a suponer que después de que Elena de White hizo toda esa masa, ese volumen de escritos en revistas, en cartas, en libros, después de que ella escribió todas esas 400 declaraciones, entonces se van a encontrar 15 o 20 declaraciones posteriores a las escritas. Él puede entonces, o sea, el investigador puede justificarse colocándolas por sobre las anteriores, diciendo que ellas son los escritos más maduros del escritor o que finalmente tuvo esa convicción, cambió y tuvo esa convicción. Eso se podría admitir. Entonces, vamos a descifrarlo en palabras que nos quede más fácil de entender. Cuando él dice que vamos a mirar lo que es el factor cronología, cronología quiere decir tiempo. Entonces, vamos a suponer que el investigador de los escritos de Elena de White, que está estudiando la naturaleza humana del Señor, encuentra que las 400 declaraciones que ella escribió hasta determinado año hablan de la naturaleza no caída del Señor Jesús, pero que luego encuentra 15 o 20 declaraciones que fueron escritas posteriormente, ya al final de su vida, o digamos al final de su vida productiva como escritor. Pero en la materia que tenemos delante de nosotros, observamos que todas las fuentes usadas fueron escritas antes de que se terminara el año 1905. Es decir, ¿cuál fue la convicción final del escritor, de Elena de White? Naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo.
hasta que se termina el año, dice, mientras que entre ese año, entre 1905 y 1915, que es la fecha de su muerte, Elena de White publicó diversas declaraciones al respecto de su creencia de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre, de tal manera que tenemos que reconocerlos como siendo su convicción final, su convicción madura. Entonces, tampoco sirve esta metodología de que entonces esas declaraciones que ellos tomaron fueron escritas al final de la vida de la escritora Elena de White, de la profeta del Señor, porque entre 1905 y 1915 ella siguió escribiendo, publicando, y ahí que se veía en sus declaraciones que no había cambiado su creencia con respecto a la naturaleza humana caída del Señor Jesucristo. Así, nuestro examen de las fuentes, de estas tres fuentes, la revista Ministry, el libro Preguntas sobre Doctrinas y el libro del Leroy Froom, Movimiento de Destino, usadas por los escritores de las declaraciones que estamos estudiando, nos llevan a conclusiones fuertemente negativas. Entonces vamos a mirar cuáles son esas conclusiones fuertemente negativas. Hermana Dice, Argenis, primero, sí, señor, sí, hermanita Argenis, hermano. permítame un comentario acá al respecto de lo que Ujú. acabamos de estudiar. Cuando usted hace énfasis en que la hermana White, después de 1905 y hasta 1915, ella siguió escribiendo y publicando diversas citas donde afirmaba que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Eso nos lleva a recordar el principio de interpretación de tiempo y lugar, porque nosotros para leer a la hermana White debemos tener en cuenta el tiempo y el lugar en que escribió. Aquí ella se sostiene desde 1952, se sostiene en la declaración de que Cristo vino a esta tierra con naturaleza humana caída, hasta 1915 que muere. Pero los engañadores, en este caso los dirigentes de la conferencia general, ellos escriben unas citas donde ellos mismos le dan su propia interpretación hasta 1905. Y la hermana Huay estaba viva 10 años más y siguió escribiendo y sosteniendo que Cristo vino con naturaleza humana caída. Hermanos, este mismo caso aplica cuando hoy en día está muy de moda en muchos pastores y ministros y ancianos y adventistas, está muy de moda defender a la corporación adventista y decirle a las personas que no se le debe llamar Babilonia a la corporación adventista. Está muy de moda eso, porque las personas no tienen en cuenta el tiempo en que escribió la hermana White. La hermana White, cuando la conferencia general era fiel, ella amonestó a los que llamaban a la iglesia adventista Babilonia y defendió a la conferencia general cuando era fiel, porque era fiel. Pero después entró la apostasía, ellos renunciaron a la fe, a la doctrina, se separaron del principio y entonces la hermana White cambió sus escritos y ya no la defendió, sino que la amonestó y dijo,
que cada vez que oía o que escuchaba que la voz de la conferencia general es la voz de Dios, eso era casi una blasfemia y que eso era un asunto del pasado. Allí aplica el principio del tiempo en que se escribieron las citas. Cuando la iglesia era fiel, la hermana White la defendió y amonestó a los que la llamaron Babilonia. Pero después eso cambió. A partir de 1901 en adelante, esa situación cambió. La iglesia se corrompió, se convirtió en una perfecta Babilonia, dice ella, en una habitación de demonios, en una hermana e hija de Babilonia y en una Babilonia misma. Esto es importante, hermanos, porque muchos que están defendiendo a la corporación adventista presentan nomás las citas cuando la conferencia general era fiel y la hermana Elena White la defendió y censuró, amonestó a los que la llamaban Babilonia. Esas citas las presentan. Cuando dice que la iglesia, por débil e imperfecta, es el objeto de misericordia. Cuando dice que la iglesia puede parecer que es débil, pero nunca caerá. Esas citas fuera de contexto, cuando la iglesia es fiel. Entonces tengamos en cuenta lo mismo para este caso, hermana Argenis, que la hermana en este caso se sostuvo en el tiempo con la misma afirmación de que Cristo vino a esta tierra tomando la naturaleza humana caída. Pero los adversarios de la verdad, dirigentes de la denominación adventista, copiando el modelo evangélico, copiando el modelo evangélico de 1957 y años anteriores, obviamente ellos tenían que adoptar esta nueva interpretación, esta nueva teología, y entonces tenían que buscar argumentos y contrataciones para poder engañar y torcer los escritos de la hermana White, torcer contextos y poder enseñar que Cristo vino con naturaleza inmaculada. Y esto ha llevado a aceptar a la Inmaculada Concepción de María, porque al decir que Cristo vino con naturaleza inmaculada, están enseñando que Cristo tomó carne inmaculada de su madre María. Detrás de esto está ese asunto que ya lo estudiamos. Gracias, hermana Argenis. Gracias a usted, hermano Carlos. Bueno, entonces, eh, finalmente, dice él, en el examen de estas fuentes usadas por estos escritores, nos llevan a conclusiones fuertemente negativas. Y debemos subrayar en nuestro libro físico estas conclusiones fuertemente negativas. Dice, hemos visto un uso inadmisible de fragmentos interpretados de una carta privada. ¿Qué es un uso inadmisible? No se puede admitir. Eso no es valedero bajo ningún punto de vista, que se usen fragmentos interpretados por ellos, de una carta privada, de una carta particular, que nunca la hermana White la publicó. Y un uso de fragmentos interpretados de artículos de revista. Ellos usaron frases de la carta Baker y le agregan interpretación de ellos, personal, privada de ellos. Usan también fragmentos de otras revistas, todos los cuales están en violación del contexto general de los escritos de Elena de White. Pues, además de que no tienen en cuenta lo que me estaba explicando el hermano Carlos, el tiempo y el lugar están en violación del contexto inmediato y del contexto general de los escritos de Elena de White. Y eso pues se puede ver también no solamente, como decía nuestro hermano Carlos, para este caso, sino para todas las citas que en algún momento se han estudiado, las citas que son usadas para
normalmente o muy usadas frecuentemente para enseñar lo contrario, para mostrar lo contrario. Entonces dice, en esas revistas que sacaron fragmentos y en la de la carta Baker, todos están en violación del contexto general de los escritos de Elena de White. Porque, nuevamente repetimos, ¿por qué no usaron lo escrito en el libro deseado de todas las gentes? Si el propósito de la autora, de la escritora, de la profeta del Señor en ese libro era mostrar al mundo quién era el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra, cómo fue su naturaleza, cuál era su obra aquí en la tierra y cuál es su obra en el santuario celestial. Están violando ese contexto general. Y algunos de ellos están en violación del contexto inmediato de los propios artículos específicos. Están violando el contexto inmediato, inclusive de un fragmento o de un artículo. Conspicuamente y curiosamente ausente es la evidencia de sus libros publicados, especialmente su conocidísimo libro deseado de todas las gentes, el cual fue claramente escrito con el expreso propósito de informar al mundo entero a respecto de sus puntos de vista en relación a la naturaleza y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese libro y otras publicaciones no fueron tenidas en cuenta cuando especialmente el libro deseado de todas las gentes fue escrito con un expreso propósito. Y eso se ve al leer el deseado de todas las gentes. Mostrar al mundo quién fue el Señor Jesús, cuál fue su naturaleza, cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice luego, paremos para reflexionar por un momento acerca de un arreglo de materiales que mejor conformarían los principios que están siendo enseñados en las clases de los que se gradúan en procedimientos de investigación. En algunos sábados anteriores, él nos decía, si un estudiante que está investigando algún tema utiliza esta misma metodología que usaron estos personajes, pues dice el autor, este estudiante va a ser reprobado, porque no puede utilizar ese tipo de metodología que sí utilizaban ellos aquí. Entonces dice, paremos un momento y miremos qué pasa con estos estudiantes que se gradúan con propósitos de investigación. De acuerdo a estos principios, nosotros buscaríamos una evidencia como esta, en un orden descendiente de importancia. Entonces, si un investigador de algún tema en especial va a iniciar su trabajo de investigación, dice que la primera y más significativa sería un libro o libros publicados. Entonces, ¿qué debieron hacer los investigadores de estas tres fuentes, los escritores de estas tres fuentes? Haber buscado la obra más significativa de Elena de White, que para este tema es el deseado de todas las gentes. Y aquí nos ponen un ejemplo. Así le daríamos un libro o libros publicados por el autor con el propósito de lidiar con el sujeto bajo consideración. Así le daríamos a Servidumbre de la Voluntad, un libro escrito por Martín Lutero. En ese libro, Martín Lutero, Servidumbre de la Voluntad, el mayor peso de la evidencia en una investigación de sus puntos de vista en relación a la predestinación. Pues, si usted quiere saber todo lo que Martín Lutero escribió o lo que Martín Lutero creía acerca de la predestinación, lo más lógico es que vaya a buscar
un libro que fue escrito con ese propósito llamado Servidumbre de la Voluntad. Ya que fue escrito por Lutero con el expreso propósito de colocar sus puntos de vista al respecto de esto, es decir, al respecto de la predestinación. En el caso que tenemos por delante, nosotros, que es el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, sería apropiadamente el de mayor peso de evidencia en una investigación de sus puntos de vista cristológicos, ya que fue escrito con el expreso propósito de tratar este asunto. Entonces, ¿cuál sería el escrito de mayor peso? El deseado de todas las gentes. El autor, en este caso la autora, escribió este libro, fue inspirada para escribir este libro con el propósito de mostrarle al mundo sus puntos de vista cristológicos en cuanto a la naturaleza y a la obra del Señor Jesús. Sin embargo, hemos encontrado que este volumen, este libro, fue ignorado en la preparación de esta declaración que estamos estudiando en relación a la naturaleza humana de Cristo, y que en el material de apoyo con el cual la declaración fue publicada en la revista Ministry de 1956, el deseado de todas las gentes fue considerado como si fuese engañoso. En la publicación que se hizo en Ministry, fue considerado como si ese libro fuese engañoso o contrabalanceador de otras declaraciones de Elena de White que se encuentran en muchos otros lugares. Esa fue la imagen que brindaron acerca de este libro por excelencia cristológico, el deseado de todas las gentes. En nuestra investigación no hemos encontrado esas declaraciones contrabalanceadoras, es decir, algo contrabalanceador es algo que va a equilibrar el peso de las dos, ¿cómo se llaman las balanzas? Los dos platicos de la balanza, ¿no? Que no van a permitir entonces que se vaya hacia un lado, sino que van a contrabalancear lo que ella había publicado o había escrito. En nuestra investigación no hemos encontrado esas declaraciones contrabalanceadoras, sino más bien una variedad de interpretaciones que por ellas mismas no representan bien lo que estamos investigando. En segundo lugar, el segundo lugar más elevado en la lista de materiales después de que un estudioso, un investigador, como en el caso del pastor Ralph Larson, en su investigación, él tuvo que haber haber leído y releído muchas veces el libro El deseado de todas las gentes, como la evidencia mayor. En el segundo lugar, como evidencia, serían libros publicados con el propósito de lidiar o de tratar con otros asuntos, pero que pueden contener referencias casuales o incidentales al punto bajo consideración. Entonces, ¿qué quiere decir este segundo punto? Si ya utilizó el de mayor evidencia, el de mayor peso de evidencia, que es el libro El deseado de todas las gentes, que tiene que ver con la naturaleza y la obra del Señor Jesús. Un segundo lugar lo tienen otros libros que ella publicó, en donde el tema no tiene como propósito hablar de la naturaleza humana del Señor, pero que en esos libros se pueden encontrar referencias casuales o incidentales que tienen que ver con la naturaleza del Señor Jesús. Los autores del documento que estamos examinando no hicieron uso de ninguno de esos libros de Elena de White. No hicieron uso del deseado de todas las gentes, no hicieron uso de ninguno de los otros libros en donde se encuentran referencias al tema en estudio. En tercer lugar, dice que tendrían importancia los artículos de revistas.
El tercer lugar, en orden decreciente hacia abajo de importancia, serían los artículos en revistas. A estos les es asignado un peso menor que a los libros en la escala de la evidencia, en la suposición de que un escritor invertiría más tiempo y cuidado en la producción de un libro que en la escritura de un artículo para revista, reconociendo que los libros normalmente se mantienen por más tiempo que las revistas y tienen una influencia más duradera. Entonces, el tercer lugar lo tienen los artículos que se escribieron en revistas. De ahí ellos tomaron de algunas revistas, 2 o 3 revistas, tomaron algunos artículos, teniendo más peso los libros, y lo dice porque un libro normalmente permanece por más tiempo que las revistas. Las revistas van cambiando con el paso de los años y no van a durar todo el tiempo que dura un libro. Los artículos de revistas, desde luego, son colocados cronológicamente, en un orden decreciente de importancia, desde el último escrito hasta el más reciente. Esto es un reconocimiento del hecho de que los escritores pueden, en un periodo de tiempo, expandir, revisar o aún invertir sus primeras opiniones expresadas. La última expresión sería entonces vista como que la mejor, la que refleja mejor el juicio maduro o final del autor. Entonces, si se van a mirar revistas, habría que mirar lo que estábamos diciendo ahorita, la cronología, es decir, el tiempo, y si en ese tiempo posterior a un artículo, el autor vuelve a hablar más del tema, lo expande, lo revisa o invierte sus opiniones, que no fue el caso de la escritora, de la profeta del Señor, Elena de White. Ella, en todas las revistas, si se revisaran como las revisó el pastor Larson cronológicamente, ella no invirtió sus opiniones, no cambió su opinión con respecto a la naturaleza humana del Señor Jesús. Mientras mayor sea el periodo de tiempo en el cual escribió el escritor, mayor será el énfasis colocado sobre este punto. Y ya dijimos que entre 1905 y 1915 ella continuó escribiendo y no hubo cambios en cuanto a la naturaleza humana del Señor. Pero como vemos, los autores del documento que estamos examinando, en este caso el de Movimiento del Destino, Leroy Froom, invirtieron este procedimiento. ¿Cómo lo invirtieron? No tuvieron en cuenta las evidencias de mayor peso, que sería el libro El deseado de todas las gentes, en segundo lugar, otros libros escritos por la misma autora, en donde el propósito expreso no era el tema, pero sí hay referencias en donde se pueden sacar sobre la naturaleza humana del Señor Jesús. Entonces, ellos invirtieron el procedimiento, tomaron una carta en especial, ni siquiera esa carta no está en una revista, esa carta no es un artículo de una revista, es una carta personal, privada. Dice, pero como vemos, los autores del documento que estamos examinando invirtieron este procedimiento pasando por diversas declaraciones de Elena de White, publicadas en artículos de revistas durante los años 1906, 1915, y focalizaron, se centraron, pusieron su atención en artículos publicados antes de ese tiempo, algunos muy, muy antiguos, dice, algunos tan tempranos como un artículo que usaron desde el año 1874. Entonces, eso fue lo que hicieron estos escritores, estas personas que escribieron y publicaron. Dice, por último, en el orden descendiente de importancia y en una categoría bien claramente separada, sería la de cartas privadas y personales escritas por el autor.
Entonces, el orden sería un libro que haya sido escrito con el propósito expreso de un tema, en especial, en este caso, deseado de todas las gentes, para mostrar al mundo la naturaleza del Señor, la naturaleza humana caída del Señor Jesús y su obra. En segundo lugar, el peso de evidencia la tienen otros libros, muchísimos de los libros escritos por Elena de White, en donde no es el propósito hablar de este tema, pero hay referencias que tienen que ver con la naturaleza humana del Señor. En tercer lugar, lo tienen los artículos de revistas. Y en cuarto lugar, entonces tendrían un menor peso las cartas privadas y personales escritas por el autor y cuyos puntos de vista están siendo examinados. Como estas no fueron escritas con la intención de colocar las ideas del autor ante el mundo, y como es difícil, si no imposible, saber qué preguntas o preocupaciones están siendo tratados, su valor tiene que ser principalmente corroborativo, que va a corroborar, pero no va a cambiar ni a mostrarle al mundo un cambio en las opiniones o en las creencias del autor. Entonces, estas cartas, dice, tienen puntos de vista que están siendo examinados, pero estas cartas no fueron escritas con la intención. La carta Baker que ellos han tomado no fue escrita con la intención de colocar ideas acerca de la naturaleza humana del Señor ante el mundo, ¿sí? Y nosotros al leer la carta dice que es difícil y a veces imposible saber qué preguntas o preocupaciones están siendo tratados. Su valor tiene que ser principalmente corroborativa. En la carta Baker no le dice, en lo que yo me acuerdo cuando estudiamos la carta, Elena de White no le dice al pastor Baker, es que usted está metido, está creyendo en el adopcionismo, usted está haciendo... Al leer la carta, se puede, digamos, inferir o deducir que este pastor estaba siendo, digamos, sacudido, arrastrado por ese viento de doctrina del adopcionismo, porque ella le dice que no lo muestre como un hombre común, porque el Señor Jesús no lo es, eso es imposible, no lo es, dice ella, y le recuerda su nacimiento, su encarnación. Entonces, acá cuando él dice, cuando el autor nos está diciendo que nos es difícil o a veces imposible saber qué preguntas o preocupaciones están siendo tratados, su valor tiene que ser simplemente corroborativo. Ellos pueden ser usados, lo escrito en estas cartas, pueden ser usados con cautela y con calificación. Si pareciesen estar en desacuerdo con el punto de vista anterior del autor en algún libro, el peso de la evidencia recaería evidentemente sobre el libro. Entonces, si en esa carta, como dicen ellos, Elena de White está siendo interpretada como que ella creía y su opinión era que la naturaleza humana del Señor Jesús era no caída, si esa es el punto de vista que ella tenía en el libro, pero según ellos en la carta Baker no, el peso de la evidencia recaería evidentemente sobre el libro, sobre el deseado de todas las gentes, que allá al leerlo usted va a encontrar claramente cuál es la creencia, cuál es lo que fue divinamente inspirado para que ella mostrara al mundo en cuanto a la naturaleza humana y la obra del Señor. El subordinar un libro, el poner el libro, el deseado de todas las gentes, como en el último lugar,
cuando debiera ser el primero, el subordinar un libro publicado a una carta personal en un arreglo debe ser de evidencia, en un arreglo de evidencia, en un determinado punto de vista sería impensable. Entonces, ellos han subordinado no solamente el libro del deseado de todas las gentes, sino los otros libros publicados, los artículos de revistas donde claramente están las declaraciones acerca de la naturaleza humana del Señor Jesús. Eso sería un punto de vista impensable, pero lo hicieron. Sin embargo, esto fue lo que se hizo por los autores del documento que estamos examinando. Invirtieron todo el proceso o la metodología que se debe tener digamos, en una metodología lógica para hacer la investigación sobre un tema y mostrarlo al mundo. Los puntos de vista cristológicos de Elena de White en su famoso libro Deseado de todas las gentes fueron dejados a un lado como siendo potencialmente y peligrosamente engañosos, y las interpretaciones colocadas sobre 9 fragmentos seleccionados arbitrariamente de una carta privada a un pastor en Tasmania les fue dado el mayor peso en un arreglo de la evidencia. Entonces, ¿qué hicieron? En conclusión, todos los puntos de vista cristológicos expresados en el libro, escritos en el libro Deseado de todas las gentes, fueron dejados a un lado. Y entonces, con sus falsas interpretaciones, están mostrando como que el libro Deseado de todas las gentes potencialmente es un libro peligroso, engañoso, y las interpretaciones que ellos colocaron sobre 9 fragmentos, 9 declaraciones que ellos seleccionaron de la carta Baker, les ha dado, ellos les han dado el mayor peso en ese arreglo que hicieron como para mostrar una evidencia que nosotros, gracias a Dios, podemos en este momento decir absolutamente falso. Y pasamos a lo que él llama una monstruosidad metodológica. Todo lo que hemos visto en los últimos sábados con el análisis de las fuentes, con el repaso que hicimos en el inicio del estudio de hoy, nos llevan a mirar lo que el pastor llama aquí una monstruosidad metodológica. Para resumir nuestro examen de fuentes, los autores del documento que estamos examinando, nosotros estamos examinando el libro en especial, que él se ha centrado en esa tercera fuente, que es Movimiento del Destino del Leroy Froom. Los autores del documento que estamos examinando acerca de la naturaleza humana de Cristo eliminaron y rechazaron el deseado de todas las gentes de Elena de White. Ese es el primer punto de esta monstruosidad metodológica. Eliminar, rechazar un libro con esencia cristológica, que fue escrito, que fue inspirado por el Señor a la profeta para mostrarle al mundo cuál era la naturaleza del Señor Jesús y cuál era su obra. Segundo, ignoraron sus otros libros totalmente. Tercero, usaron sus artículos, los escritos que ella escribió en artículos en revistas, en un orden cronológico inverso al correcto. Todas las revistas llevan una fecha, ¿no? Siempre cuando nosotros leemos alguna publicación, siempre viene la fecha, el mes, el año, las páginas. ¿Sí? Ellos invirtieron un orden cronológico como si ella hubiera escrito esas declaraciones
en sus últimos años de 1905 a 1915. Y usaron interpretaciones colocadas. Ellos colocaron sus interpretaciones y la justificación que siempre han dado es que ella no pudo escribir lo que quería decir y nosotros le hemos ayudado, le hemos apoyado para poderle interpretar lo que ella quiso decir. Y usaron interpretaciones colocadas sobre 9 fragmentos seleccionados arbitrariamente, porque es que escogieron los que ellos necesitaban como para acabar de confundir al lector que no profundiza. Si alguien lee la carta Baker así por encimita, pues se la llevan para que le dicen, mire, vea lo que dice aquí en la carta Baker, pero sin el análisis de la carta Baker va a ser confundido. Entonces dice, y usaron interpretaciones colocadas sobre 9 fragmentos seleccionados arbitrariamente de una única carta privada como siendo la mayor evidencia sobre la cual fueron basadas sus conclusiones. Entonces, en resumen, ellos tratan o le ponen peso de evidencia a una carta privada, a unos fragmentos seleccionados arbitrariamente. ¿Qué es una selección arbitraria? Que yo leo y escojo lo que me sirve, porque habrá otros fragmentos de la carta que para ellos no les favorece y no los usaron. Basada arbitrariamente en una carta única, privada, siendo la mayor evidencia sobre la cual basaron sus conclusiones. Cuando a esta Hermana, lista, hermanita sí, Argenis, hermano, permítame, esto que hicieron los dirigentes adventistas en la época es lo mismo que hacen los católicos con las doctrinas de la Biblia. Lo mismo. Es lo mismo que hacen los evangélicos con la ley que fue clavada en la cruz. Es lo mismo que hacen los católicos y evangélicos con el domingo. O sea, ellos han seguido de su maestro esas artimañas de Satanás, ¿no? Para inducir al error. Es el mismo modelo, los mismos pasos de su maestro, el padre de la mentira. Aquí están evidenciados, y bueno, gloria a Dios, porque el hermano Ralph Larson tuvo la dirección en su mente, la inspiración para poder, no la inspiración, sino la dirección del Espíritu Santo para poder escribir, ¿no? Y investigar y hacernos entender a nosotros en qué consistió realmente el engaño de esto, que se sostiene hasta ahora, ¿no? En un Cristo inmaculado, en un falso Cristo. Ellos han seguido las huellas de su maestro, el diablo, hermano. exactamente. Así es, hermano Carlos. Entonces, repasemos, digamos, el resumen de estas fuentes que nos hace el pastor Rablars. Entonces, en primer lugar, ¿qué hicieron? Eliminaron y rechazaron el deseado de todas las gentes de Elena de Juan, mostrando que potencialmente este es un libro engañoso. En segundo lugar, ignoraron sus otros libros. En tercer lugar, usaron artículos en revistas, invirtiendo el orden cronológico. En cuarto lugar, usaron interpretaciones colocadas, interpretaciones de ellos colocadas sobre fragmentos que seleccionaron arbitrariamente a su propósito, ¿no? Escritos en una carta única y carta privada. Y la tomaron como la mayor evidencia. Y luego dice, cuando a esta lista, estos 4 puntos que hemos repasado, cuando a esta lista de procedimientos dolorosos, graves e irregulares se le agregan las evidentes violaciones tanto del contexto inmediato como del contexto general en el uso de citas, somos obligados a llegar a la siguiente penosa conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dice, la declaración que está delante de nosotros en lo que se refiere a su uso de fuentes tiene que ser mirada como una
monstruosidad metodológica. Una monstruosidad metodológica que en ninguna universidad le van a dar el aval, la aprobación a un investigador, a un estudiante que va a presentar una tesis, una investigación, utilizando, porque un joven que va a presentar su proyecto de investigación tiene que hablar de las fuentes, las escribe en su tesis y las debe, el día que va a hacer la exposición de su trabajo, tiene que mostrar fuentes. Y las fuentes tienen que ser las de mayor peso, iniciando, y usar las que van en orden decreciente también. Se usan también la parte cronológica, cuando se hacen trabajos en donde hay comparaciones, en qué año escribió esto, si al finalizar cambiaron estas puntos de vista. A esto por eso él le llama una monstruosidad metodológica. Además, tener como, yo no sé qué palabra usar, hermano Carlos, para poder hacer tan tranquilamente la violación del contexto inmediato y la violación del contexto general. Esa, Por esa eso él palabra le puede, llama, esa palabra puede ser perspicacia, ¿no? Audacia satánica, esa sagacidad que tiene el sistema papal. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, dice Daniel en Daniel 8. ¿Sí? Esa sagacidad para hacer prosperar el engaño. así es de que estamos frente, en todo lo que hemos venido estudiando, frente a una monstruosidad metodológica. Podría ser colocada razonablemente por un profesor de procedimientos de investigación como una declaración clásica de métodos de manejo de fuentes que no deben ser usados, que no deben ser usados y que no le van a permitir a ningún investigador tener la aprobación de su trabajo. Como último paso en nuestro análisis de este documento cristológico, tenemos que empeñarnos en calcular el valor de cada una de sus 19 declaraciones individuales. Cuando nosotros leímos la tercera fuente, que está, ya les digo, les recuerdo a los hermanos, la página donde estudiamos la tercera fuente. Sí. Bueno, no recuerdo la página donde estudiamos la tercera fuente, que es donde habla del movimiento, del libro Movimiento de Destino del Leroy Frun. Ese sábado simplemente leímos las 19 declaraciones que hacen parte de la metodología que él usó para hablar de la naturaleza del Señor Jesús. Entonces dice, como último paso en nuestro análisis de este documento cristológico, tenemos que empeñarnos en calcular el valor de cada una de sus 19 declaraciones individuales con sus cortos fragmentos de los escritos de Elena de White, con la tesis colocada por el documento de que Cristo, y ese fue el título que él le colocó, tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Entonces, ese es, digamos, como el, como el título de su tesis, del trabajo que él quiere comprobar, mostrar al mundo, de que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Después de ese título vienen 19 declaraciones que ya únicamente lo que hicimos fue leerlas. Ahora él nos propone, dice, ahora iremos a un análisis de la evidencia. Entonces él nos propone ahora en el capítulo 19 el análisis de esa evidencia. Estamos centrándonos en la tercera fuente, movimiento de destino Leroy Frun. Entonces aquí vamos a recordar cuáles son esas 19 declaraciones y luego él nos lleva a cada una de estas declaraciones y a cada una
él le hace un análisis, lo que se observa en cada una de esas declaraciones y nos lleva a comparaciones que se debieron hacer al escribir en esa tercera fuente. Si se iba a hablar, por ejemplo, de que el Señor Jesús es nuestro representante, había que buscar declaraciones donde Elena de White hablaba de que Él era nuestro representante, pero ellos no lo hicieron. Ellos lo que hicieron fue mezclar, mm, digamos, una declaración de Elena de White con otra, que en muchos casos no tiene nada que ver la una con la otra, pero que sí tienen el propósito de confundir. Entonces, ese es el tema al que vamos a entrar en el próximo sábado, pues para no dejarlo aquí como cortado de inicio. Y ese es capítulo 19 donde dice el nuevo pronunciamiento cristológico que se vino desde 1956 cuando aparecen estas tres fuentes, y viene un análisis de la evidencia, pero está centrada en lo que Leroy Frun y sus compañeros, porque pues no escribió él solo, le habrían dicho, digamos, cuando tuvieron esas reuniones con los evangélicos calvinistas. Dice, la última de las tres declaraciones presentadas literalmente en las páginas 109 y 113 será usada para nuestro análisis de evidencia, ya que revela de una manera más clara el uso para el cual las citas fueron puestas para hacer el cambio, y nos da la mejor perspectiva en relación a lo que Leroy Frun y sus compañeros le habrían dicho al doctor Martin, el representante de los evangélicos calvinistas, acerca de estas citas en las reuniones que mantuvieron juntos. Es del libro del doctor Frun, Movimiento de Destino, página 497. Entonces, seguimos, el autor ya se hizo un análisis en el capítulo 18 que hemos terminado hoy, y continúa ahorita en el capítulo 19 con esta misma fuente, Movimiento de Destino, porque es la que presenta, yo creo que la mayor monstruosidad metodológica. Entonces, hermanos, hemos llegado a este momento bien interesante del libro La palabra se hizo carne. La invitación de nuestro Señor es que sigamos repasando, estudiando y preparándonos para cuando tengamos que dar razón de esta doctrina. Así que, hermanos, muchísimas gracias por su compañía, presencia aquí en la escuela sabática, y si es la voluntad del Señor, nos veremos en el próximo sábado para estudiar el capítulo 19. Si en el curso de la semana alguno se siente, por favor, viendo capítulo 19, el nuevo pronunciamiento y un análisis de la evidencia. Se sigue con la evidencia de el movimiento de destino Leroy Fru. Bueno, hermana Genis, para la gloria de Dios, muchas gracias por esta clase tan instructiva donde nos orienta, donde nos lleva a recordar lo escrito por nuestro hermano Ralph Larson en esta investigación exhaustiva que ha hecho sobre el engaño presentado en la nueva cristología de la Corporación Adventista. Lo recordamos y le damos la importancia siempre, y es que cuando la Corporación Adventista cambia su cristología o el estudio de Cristo, está cambiando a Cristo, ¿verdad? Está cambiando la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, ellos creen y aceptan y predican a un falso Cristo, un Cristo que no salva, un Cristo inmaculado. Y estas fuentes que estamos revisando y estos análisis, pues son de mucho peso.
cuando terminemos de leer el libro, lo más seguro es que nos vamos a arrodillar otra vez para darle gracias a Dios de que nos ha librado de este fatal engaño de ir tras falsos cristos del tiempo del fin. ¿Sí? Este Cristo que desde 1952 entró a la corporación adventista como un Cristo inmaculado, con naturaleza inmaculada, un Cristo que no tomó nuestra carne y sangre, contradiciendo las escrituras, los escritos de la profeta y algunas citas de nuestros pioneros también, muchas citas. Bueno, hermanos, no sé si antes de terminar, hermanitos, hay alguna pregunta, algún aporte que haya que hacer. Amados hermanos, por favor, este es el momento. Si hay algo que quieran aclarar o preguntar o opinar. Adelante, hermanos. Adelante, hermanitos. Está aquí la hermana Ángela, hermana Abigail, hermana Denis, Estefanía, Jorge Humberto, hermanita Laura, José. María Doris, la hermana Mónica, Olga Lucía, hermano Sebas, Zoraida y Willington, Valentina, hermano Jairo. ¿Hay alguna pregunta, amados hermanos? Por favor, déjenme escucharlos, por favor. Dios los bendiga. Hermano, hermano Carlos. Sí, Bueno, hermanita Ángela. eh, estaba esperando que alguno de los hermanos diera alguna opinión, pero bueno, todo está muy explicado, como dice la hermana Mónica, y vemos que Satanás utiliza a sus grandes instrumentos, como fueron estos 4 hombres que se reunieron con estos demonios, digámoslo así, evangélicos que Satanás utilizó para llevar a reunirse con estos pastores adventistas, apóstatas de la verdad, y entre ellos 2 jesuitas, para cambiar la doctrina, ¿sí? Y tenían que echarle mano a esa carta únicamente, porque es que ahí no hay más. Ahí no hay más, ahí no hay otro, no había otro camino. Le echaban mano a esa carta porque es que ellos sabían todas las evidencias que habían en cuanto a la naturaleza caída de Cristo, como ella escribió 400 citas afirmando la naturaleza caída de Cristo. Entonces, vemos cómo estas personas fueron utilizadas por el demonio. Obviamente, era un plan muy bien elaborado, hacer que el presidente de la conferencia general, el que estaba anteriormente un poco antes, hacer que renunciara a él para poder meter a este instrumento, a Figur, y poder llevarlos a aceptar esas reuniones, porque podríamos decir que por un lado, si hubieran dejado al presidente de la conferencia general que era fiel a la doctrina, a esta doctrina de la naturaleza de Cristo y a todas las demás que venían desde la hermana Elena G. de White y los pioneros, pues esto quizás no hubiera pasado. Si hubieran invitado al pastor Andreas a estas reuniones, eso tampoco hubiera pasado, ¿sí? Pero, porque sabían que estos 2 hombres se iban a oponer rotundamente, como hoy en día nosotros nos opondríamos rotundamente a ceder a reunirnos con estas personas y a ceder a sus insinuaciones y a lo que ellos dijeran. Entonces, gloria al Señor porque nosotros nos hemos afirmado en esta doctrina. Y es imposible, o digamos, pues no tan imposible, pero pidámosle a Dios de que nos mantengamos siempre firmes, no solo en el aspecto de la doctrina de la naturaleza caída de Cristo, sino en las demás doctrinas, que nos afiancemos cada día en la verdad para que no vengan aquí a engañarnos, como ha pasado con muchas personas que han sido engañadas por este señor Toro, este señor que sale ahí en la televisión y que es un hombre tan prominente y lo escuchan en muchos países. ¿A cuántos no tiene engañados este señor? ¿Sí? Y obviamente pues hacemos mención también de todos los demás, de todos los pastores evangélicos, de todas las religiones, los curas, los pastores jesuitas, adventistas que están en la organización, todos, cómo van llevando el mundo a la perdición. Gracias, hermano. Hermana Ángela, a usted. Bueno, ante esto, hermanita, yo debo comentar que el diablo tenía sus secuaces listos
quizás el que era presidente en la época hasta 1952. Tenía una firme convicción, ¿no? Pero obviamente él no iba a vivir toda la vida. En algún momento iba a renunciar o lo iban a cambiar. Y el diablo tenía listos sus secuaces, ¿no? Eh, ya vino Figur, y después ya vinieron otros, vino Desmond Ford, vino Falkenberg, vino Neil Wilson, vino Ted Wilson, y ellos han ido introduciendo errores, ¿no? El que cambió el concepto del continuo en el adventismo precisamente fue el presidente de la Conferencia General, Arthur Daniels, y con el pastor Prescott. De manera que, hermanos, estaba escrito en la Biblia que iba a venir la apostasía. La hermana Juárez había escrito que la apostasía alfa estaba frente a ellos y que la omega iba a ser de naturaleza asombrosísima. De manera que la apostasía debía venir, así como el apóstol Pablo pronunció la apostasía, vio el futuro donde iba a venir el inicuo, el hombre de pecado. De la misma manera la profeta de Dios pudo ver, le fue mostrado la apostasía de estos dirigentes. Desde los púlpitos se iban a introducir doctrinas de demonios y así ha sido. Por eso nosotros creemos en la segura palabra profética de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿cierto? Y hay cosas, hermanos, que faltan por ver. Tenemos que verlas en nuestros días, ¿sí? Tenemos que verlas. Estos están ya empezando a guardar el domingo y enseñando acerca del domingo, que la santidad del domingo. Lo están haciendo y nosotros lo estamos viendo. Y todo esto, hermanos, nos ayuda a no confiar, hermanos, en estos líderes, en estos secuaces del diablo, a quitarnos esa maldición de confiar en el hombre e ir al escrito está. Hermanos, un consejo final, una sugerencia final. Cada vez que usted estudie o hable con un adventista de la corporación, por favor dígale que está creyendo en un falso Cristo que no salva. Hágale entender que el Cristo que él ha aceptado en el manual de iglesia, en las creencias fundamentales de los adventistas, en las escuelas sabáticas, en toda esa interpretación cristológica de la nueva teología. Todos estos pastores modernos, estos ministros, ancianos, están creyendo en un falso Cristo y están llevando a los hermanos adventistas a creer en un falso Cristo. Por favor, dígale, hágale énfasis en eso, que el Cristo en que está creyendo es un falso Cristo que no lo va a salvar. Por eso en Mateo 7:21 dice que cuando Cristo venga, estos van a levantar sus manos y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, predicamos tu palabra. Pero el Señor les va a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué? Porque ellos estaban siguiendo a un Cristo inmaculado, a un Cristo evangélico, a un Cristo de la nueva teología. Cuando vino el verdadero Cristo, ellos pensaron que era el Cristo que estaban siguiendo, pero el verdadero Cristo les dijo: nunca los conocí. Ustedes estaban siguiendo a un falso Cristo, a un Cristo inmaculado. Yo soy el verdadero Cristo. Y bueno, nosotros le damos gloria a Dios porque estamos en el verdadero, en el Cristo que vino con naturaleza humana caída como la nuestra, que nos puede entender, alentar, socorrer, que puede ser nuestro ejemplo. Hermanos, hermanita Argenis, muchas gracias. Siempre será de bendición asistir a esta clase. Los hermanos también que tienen la buena voluntad de venir a la clase de escuela sabática, que el Señor los bendiga. Y bueno, estaremos, hermanos, colocando unos himnos para iniciar con el tema de la segunda parte. Que Dios los bendiga. Hermanita Argenis, tenga la amabilidad de orar para terminar, por favor. Soberano Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias por la linda oportunidad de reunirnos, de poderlo hacer todavía sin dificultad, sin problemas. Gracias, Señor, porque nos ha concedido la vida para podernos reunir, estudiar y continuar con este maravilloso libro, conociendo al verdadero Jesús que salva, que nos entiende, que nos puede ayudar.
Muchísimas gracias, Señor, por nuestros hermanos, por sus familias que también estuvieron reunidos, gozosos, estudiando. Todo esto lo agradecemos y suplicamos que, por favor, en el segundo estudio de esta mañana, sea dirigiendo a nuestro hermano Carlos con el poder y la obra de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.